Ahora vamos a ver los cambios en el registro cardiotocográfico que nos van a dar la categoría 2. Entonces, ya en el video anterior vimos categoría 2. Aquí básicamente no sabemos cuál es el estado de ácido base que tiene el feto. O sea, la categoría 1 es que está normal, o sea, básicamente que no tiene hipoxia, y categoría 3 es que tiene hipoxia. La categoría 2 está entre los dos. O sea, básicamente no sabemos si este trazo finalmente se va a convertir en categoría 1 o si finalmente se va a convertir en categoría 3. Pero bueno, vamos a ver cuáles son los cambios que conforman la categoría 2. Entonces, en el video anterior vimos, tenemos la línea de base de la frecuencia cardíaca fetal. Tenemos la variabilidad de la línea de base de la frecuencia cardíaca fetal. Tenemos aceleraciones y desaceleraciones. Entonces, línea de base, tenemos lo normal, que es de 110 a 160 latidos por minuto. Tenemos taquicardia, bradicardia. Variabilidad, tenemos variabilidad ausente, mínima, moderada o marcada. Y desaceleraciones, tenemos desaceleraciones precoz, tardías, variables, prolongadas. Y aquí voy a poner con otras características que ahorita vemos. Entonces, categoría 2, si estamos hablando de bradicardia, es bradicardia sin ausencia de variabilidad. O sea, podemos tener variabilidad, pero no la ausencia de variabilidad para cuando hay bradicardia. Cuando es taquicardia con variabilidad. Variabilidad, podemos tener variabilidad mínima, variabilidad marcada. Si es el caso de que va a haber una variabilidad ausente, o sea, ausencia de variabilidad, aquí es sin desaceleraciones, aceleraciones recurrentes. O sea, no pueden haber desaceleraciones recurrentes. Y recordemos que la definición de recurrentes es que se encuentren en más del 50% de las contracciones uterinas. Siguiente es desaceleraciones. Aquí tenemos desaceleraciones tardías, recurrentes, o sea, que están presentes en más del 50% de las contracciones uterinas, y con variabilidad moderada. Aquí, desaceleraciones variables igual a recurrentes, con variabilidad igual moderada o variabilidad mínima. También podemos tener desaceleraciones prolongadas o desaceleraciones con otras características. Aquí desaceleraciones con otras características son desaceleraciones que se retrasan en el regreso o en el retorno a la línea basal. Se retraso en el retorno a la línea de base de la frecuencia cardíaca fetal. O podemos tener aceleraciones pre y post desaceleraciones. Aquí lo pongo otra vez, aceleraciones antes o después de las desaceleraciones. O podemos tener aceleraciones prolongadas después de las desaceleraciones. Aceleraciones prolongadas después de la desaceleración, que esas son las que se llaman overshoot. Entonces, ahora vemos ejemplos. Aquí en el eje de las X tenemos tiempo. En la primera parte del eje de las Y tenemos contracciones uterinas y aquí tenemos frecuencia cardíaca fetal. Entonces, vamos a poner bradicardia sin ausencia de variabilidad. Entonces,
bradicardia es una frecuencia cardíaca de menos de 110, digamos así. Y tenemos cierta variabilidad. Dijimos, no puede ser con variabilidad ausente. Entonces, esta es una bradicardia con variabilidad, o sea, sin ausencia de variabilidad. Y digamos que tenemos unas desaceleraciones tardías recurrentes con variabilidad moderada. Entonces, vamos a poner variabilidad moderada, un poco más marcada. Así es, variabilidad moderada. Y tenemos desaceleraciones tardías. Las desaceleraciones tardías son las que están un poco después de la contracción uterina. O sea, no coinciden exactamente con la contracción uterina. Así. Y son recurrentes. Esto es que se encuentran en más o igual al 50% de las contracciones uterinas. Aquí las puse en cada contracción uterina. Entonces es una bradicardia sin ausencia de variabilidad con desaceleraciones variables recurrentes moderadas. Perdón, desaceleraciones tardías recurrentes con variabilidad moderada. Pudimos haber escogido una taquicardia, entonces digamos tenemos 170 de línea de base de frecuencia cardíaca fetal. Y variabilidad, vamos a poner, por ejemplo, variabilidad marcada, igual. Bueno, variabilidad mínima. Tenemos una variabilidad mínima. Esta es una variabilidad mínima de la línea de base. Y digamos que tenemos desaceleraciones variables con desaceleraciones variables y recurrentes con variabilidad mínima, que es la que pusimos. Pero vamos a poner desaceleraciones variables. Así. Entonces, estas desaceleraciones no especialmente tienen relación con las contracciones uterinas, pero aún así están presentes en más allá del 50%. Aquí puse aceleraciones a lo largo de dos contracciones uterinas o dos contracciones uterinas, pero no especialmente se correlacionan con las contracciones uterinas. Aquí está una, aquí está otra, aquí está otra. Esta fue una taquicardia con variabilidad mínima, con desaceleraciones variables recurrentes. Otro ejemplo son, por ejemplo, aceleraciones antes y después de las desaceleraciones. Entonces, por ejemplo, vamos a poner igual una bradicardia con variabilidad marcada, así, y le ponemos aceleraciones antes y después de la desaceleración. Entonces, por ejemplo, aquí ponemos una desaceleración. Voy a quitar esta para no confundir. Todas las estoy haciendo con relación a este trazo de contracciones uterinas. Aquí vino una desaceleración, aquí tenemos otra desaceleración. Y dijimos, tenemos aceleraciones antes y después. Por ejemplo, aquí desaceleración. Aquí está la aceleración después del trazo. Aquí está una aceleración. Ay, aquí se me fue. Aquí está la desaceleración. Tenemos una aceleración antes de la desaceleración. Y aquí podemos tener otra aceleración después de la desaceleración. Este fue este caso. Podemos tener aceleraciones prolongadas después de la desaceleración. Entonces, por ejemplo, en este caso, podemos tener aceleraciones prolongadas. Así. Aceleración prolongada es que dura más de 2 minutos y menos de 10 minutos. O sea, este trazo dura más de 2 minutos, pero menos de 10 minutos. Esa fue una aceleración prolongada después de una desaceleración. O podemos tener desaceleraciones con retraso en el retorno a la línea de base. Entonces, por ejemplo, teníamos variabilidad, digamos, mínima. Variabilidad mínima. Y tenemos desaceleraciones variables.
dijimos tenemos una desaceleración. Perdón, dije desaceleraciones variables. Bueno, digamos este trazo, voy a poner otro. Este ya lo había puesto. Tenemos variabilidad moderada, por ejemplo. O variabilidad marcada, que es la que me falta. Tenemos una variabilidad marcada. Y tenemos desaceleraciones con retraso en el retorno. Entonces, digamos, aquí viene una desaceleración. Y al regreso de la línea basal, se tarda en regresar. Entonces aquí vemos como viene la desaceleración, pero se tarda en regresar. Aquí podemos poner otra. Está la desaceleración y se tarda en regresar. Esas son desaceleraciones con retraso en el retorno a la línea basal o a la línea de base. Entonces, categoría 2 es, hablando de la línea de base, es bradicardia sin ausencia de variabilidad o taquicardia con variabilidad. La variabilidad puede ser mínima, marcada, puede ser ausencia de variabilidad si no tenemos desaceleraciones recurrentes. Este me faltó. Entonces, ponemos una variabilidad ausente. Aquí está ausente la variabilidad y no tenemos desaceleraciones. Por ejemplo, así. No tenemos desaceleraciones recurrentes. Podemos tener aceleraciones antes y después de las desaceleraciones. Podemos tener aceleraciones prolongadas después de una desaceleración. Podemos tener desaceleraciones tardías que sean recurrentes con variabilidad moderada. Podemos tener desaceleraciones variables recurrentes con variabilidad mínima o moderada. O podemos tener desaceleraciones con otras características como las que mencionamos aquí al hablar de las aceleraciones. O desaceleraciones que se tardan en regresar a la línea de base de la frecuencia cardiaca zeta.